¿Quién no recuerda las máquinas de arcade? Sí, esos grandes obstáculos que impedían que llegáramos a casa con las compras que nuestras madres nos encargaban. Estas máquinas recreativas han presentado varios grandes juegos como Street Fighter 2, Donkey Kong, Pac-Man, y Mortal Kombat. Pero, como en la mayoría de los casos, los juegos de wrestling pasan desapercibidos, algo triste sabiendo que son grandes las cantidades de títulos asombrosos. Es por eso que el día de hoy nos reunimos no solo para recordar estos grandes títulos, sino para determinar los mejores juegos de wrestling que salieron para las máquinas recreativas. Uno pensaría que un juego de lucha lanzado por Konami en 1988 sería mejor conocido, pero The Main Event de alguna manera ha logrado escapar de la lente de la historia. Eso podría tener algo que ver con su roster de luchadores sin licencia que solo se basaba vagamente, e hilarantemente, en luchadores reales. El Cóndor era similar a Canet, Conan the Great se parecía a Hulk Hogan con barba y pelo de color blanco, The Maui Mauler era similar a Haku, Kamikaze Ken, basado en Ricky Steamboat, sin ningún tipo de alteración al modelo, San Antonio Smasher, se parecía a Coco Beware, Saturn Six, lucía el mismo estilo de pintura que el equipo de Demolition, Bigfoot Joe, era King Kong Bundy solo que con cabello naranja, y Alan el Emperador, era la versión de André el Gigante solo que con pelos rojos. Una de las novedades que este juego presentó fueron las tres clases de peso. Los crucero, que se especializan en movimientos rápidos y ágiles, los peso pesado, con énfasis en movimientos más lentos pero más potentes, y equilibrado, que podría usar movimientos seleccionados de las otras dos clases. Aún así, The Main Event debería haber sido un trampolín para los juegos de lucha de arcade más grandes de Konami por venir. Presentaba un juego de wrestling profundo, por el momento, que sirvió como una vista previa de algunos juegos de lucha más notables por venir en los futuros años. Wrestle War fue desarrollado por Sega, con la versión de arcade publicada en 1989. Increíblemente, el juego fue publicado el mismo año en que WCW debutaría el evento con el mismo nombre, pero Sega declaró no estar asociada a dicha promoción. Al igual que la mayoría de los juegos de esta lista, Wrestle War no tenía la licencia para presentar a los íconos de los 80, así que tuvo que crear luchadores ficticios basados en las superestrellas reales. En el juego te pones en las botas de Bruce Blade, un luchador novato que a través de una serie de luchas, busca ganar el campeonato de la Alianza de Wrestling de Sega. Dentro de los oponentes nos encontraremos versiones parecidas a Bruiser Brody, Hulk Hogan, Stan Hansen, y Abdullah the Butcher. Pero el personaje más bizarro del juego es Mr. J, quien está inspirado en Jason Voorhees, el villano de la franquicia de Viernes 13. El juego en sí no era nada del otro mundo, a pesar de ser uno de los títulos pioneros de lucha libre en el entorno de los 16 bits. La cámara de arriba hacia abajo era bastante inusual en ese momento, y el estilo artístico y el diseño también eran bastante difíciles de ver. Las animaciones, al igual que el diseño, eran entrecortadas y dejaban mucho que desear. De todos modos, este juego efectivamente sirvió como pionero para futuros títulos en este género, estableciendo el campo para aquellos que buscaban refinar y mejorar la fórmula. WWF Superstars fue desarrollado por Technos en 1989, y es uno de los videojuegos más olvidados cuando pensamos en los juegos de WWE. Contaba con un elenco de estrellas como Hulk Hogan, el Ultimate Warrior, el hombre del $1.000.000 Ted DiBiase, Big Boss Man, Macho Man Randy Savage, Jane Duggan, André el Gigante, y Honky Tonk Man. Todos los combates eran por parejas, y podíamos luchar contra un amigo en modo versus. Además el juego incorporaba por primera vez el sistema de machacabotones con barras de energía para ver cuando nuestro luchador sucumbiría a la cuenta de 3. Tampoco faltaban los guiños al espectáculo, como bajarse del ring para continuar la lucha junto a los espectadores. WWF Superstars fue el primer juego donde los personajes realmente se veían y se movían como los verdaderos luchadores de la WWF. En un hecho histórico, también se convirtió en el primer juego de wrestling en presentar a una mujer en cualquier papel, ya que Miss Elizabeth apareció en un segmento de entrevista junto a Randy Savage.
Hablando de esos segmentos de entrevistas, fueron los primeros de su tipo en recibir la actuación de voz, lo que no fue perfecto, pero aún era una señal de lo que vendría para las industrias de la lucha libre y los videojuegos. La naturaleza de los juegos de arcade condujo a una falla menor en el concepto del juego, ya que en lugar de jugar libremente con los personajes que quisieran, los jugadores se vieron obligados a participar en combates por equipos con un roster muy limitado. No hay ningún combate en solitario en el juego, y de hecho, todas las luchas por parejas son parte de un torneo, lo que finalmente conduce a un jefe final donde enfrentas a Ted DiBiase y André el Gigante que, por lo tanto, no son personajes jugables. Sin embargo, los fanáticos de los juegos de lucha libre en arcade probablemente aún estarán felices de jugar este maravilloso juego de más de 30 años de su salida. Fire Pro Gaiden Blazing Tornado fue un juego desarrollado por Human Entertainment para arcade en 1994, el cual combinaba elementos de Saturday Night Slam Masters, Street Fighter, y más juegos de lucha profesional tradicionales. Era un híbrido extraño que fue tristemente pasado por alto por muchos jugadores. Blazing Tornado es más un juego de pelea que un juego de lucha libre, pero la forma en que incorpora los agarres y otros elementos de lucha profesional lo convierten en uno de los juegos más notables de su tipo. Sus efectos visuales también son agradables en forma de dibujos animados. A pesar de no llevar el mismo nombre de los demás títulos de la serie, este juego pertenece a la serie de Fire Pro Wrestling, eso explicaría el por qué durante los combates la posición de la cámara es igual a la que ha caracterizado a dicha serie. A pesar de tener pocos personajes seleccionables, cada uno de ellos tienen estilos diferentes. También tienen personalidades diferentes, lo que nuevamente le da un toque de arcade, o un estilo similar al de WWE. También debe tenerse en cuenta que, a diferencia de otros juegos de Fire Pro, los luchadores disponibles de Blazing Tornado son personajes completamente originales, no copias genéricas de luchadores reales como la mayoría de juegos sin licencia. Aún así, este es un buen juego para disfrutar durante un par de horas, pero debido a que solo salió para máquinas arcade y para la Sega Saturn, este título ha sido olvidado con el pasar de los años. Trick-out-Bout, conocida como Fire Suplex en Japón, fue la primera incursión de SNK en el no tan popular género de videojuegos de wrestling. En el juego, vamos a poder escoger de entre 10 miembros de la SWF, con el fin de competir en un gran torneo llamado el SWF Wrestling Festival. El objetivo es ganar el torneo para conseguir fama mundial así como dinero, ya que el premio para el ganador promete ser suculento. El juego consiste en 5 campeonatos con sus propias etapas. El primer tipo de etapa es un ring de lucha libre, donde los luchadores se enfrentan en un combate normal. El segundo tipo es donde el escenario de lucha es en la calle, donde hay objetos para destruir y armas para dañar a tu oponente. La última etapa es la etapa Electricity, donde las cuerdas están electrificadas y se pueden usar objetos como bates con alambres de púas. Los personajes seleccionables tienen distintas nacionalidades, siendo algunos de México, Japón, Alemania o India. Los personajes, a pesar de tener nombres ficticios, se basan en luchadores de la vida real, como Terry Funk, Bruiser Brody, Road Warriors, y el Great Muta. Trick-out-Bout combina perfectamente la jugabilidad con el apartado gráfico, dando como resultado uno de los juegos más infravalorados de las máquinas de arcade. Si decimos Capcom y juegos de pelea en arcade, inmediatamente se nos viene a la mente juegos como Street Fighter y Marvel vs. Capcom. Lo que pocos recuerdan es que esta desarrolladora publicaría, en julio de 1993, uno de los mejores juegos de wrestling, conocido en este lado del mundo como Saturday Night Slam Masters. Este fue el intento de Capcom de entrar en el mundo de los juegos de wrestling. Un intento que en su día le salió francamente bien, y no es para menos. Los luchadores, los cuales eran 10 en total, no solo saltan, corren, patean y golpean, sino que se practican suplexes, sillas eléctricas, se suben a las cuerdas, etc.
Algunos incluso parecen recibir fuentes de energía, o lanzar golpes imposiblemente rápidos, y hay hasta quien vuela recordando a ciertos luchadores de la época. Ofrece una jugabilidad ágil al más puro estilo Capcom, pero con la posibilidad de rebotar, subirse a las cuerdas, agarrar, y todo lo que se puede esperar de un juego de wrestling, hasta bajar a los aledaños del ring y enfrentarse a sillazos de la manera más sucia. Este juego fue lanzado en el mismo año en el que SNK sacó su Trick Out Bout. Ambos fueron puestos a la venta casi al mismo tiempo. Lógicamente es improbable que Capcom quisiera copiar o hacer un clon del título de la empresa rival, pero lo cierto es que es indiscutible que en Japón alguien tuvo la misma idea que utilizaron las dos empresas, pues en ambos nos encontramos con varias semejanzas. En resumen, Saturday Night Slam Masters tomó todo lo mejor que Street Fighter tenía para presentar, y lo desenvolvió en la manera de uno de los mejores juegos de wrestling de los 90. Technos, la misma que publicó WWF Superstars en 1989, lanzó una secuela 2 años más tarde. De nuevo contaba con una licencia oficial, unos gráficos mucho más vistosos, y la posibilidad de luchar junto a 3 amigos. El juego incluía un total de 10 luchadores, los cuales eran Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Ted DiBiase, Big Boss Man, Jake Roberts, Earthquake, Mr. Perfect, Sargento Slaughter, y los miembros de Demolition Smash y Crush. Legion of Doom también están presentes en el juego, pero no se pueden seleccionar. WrestleFest incluía 2 modos de juego. El primero era el tradicional torneo por equipos, donde el jugador debía escoger 2 luchadores para participar en un torneo, donde en la final te enfrentarías a Legion of Doom. El segundo modo innovaba de la mejor manera, el cual era la lucha Royal Rumble, donde podías eliminar a tus oponentes ya sea por conteo, rendición, o sacándolo del ring. Comparado a su antecesor, WrestleFest mejoró en gran medida los gráficos, presentando modelos similares a las superestrellas de la federación. Este juego recibió, en su mayoría, críticas positivas, diciendo que si bien los gráficos eran parecidos a dibujos animados, el juego todavía lograba proyectar la agresión de los luchadores en el ring. WWF WrestleFest no solo se hace con el nombre de el mejor juego de wrestling para arcade, sino que se hace un puesto entre los mejores y más legendarios juegos en la historia de WWE.